Y pues bien, esta semana pasaron bastante cosas bastante interesantes. Primero que nada, terminé mi portafolio, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Y es que sabrán, o quizás lo habré comentado, que dije el portafolio está presentable. No está completo al 100%, pero está presentable. Y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque hay tres cosas principales que quiero aprender en este verano. Quiero dominar, que sería uno, TypeScript, dos, testing y tres, Docker. Una cuarta sería GitHub, pero eso creo que lo puedo ir manejando a medida que voy desarrollando código. ¿Y por qué esto es beneficioso no tener el portafolio perfecto? Pues porque todas estas cosas las puedo implementar ahora mismo en mi portafolio a medida voy aprendiendo. Voy viendo teoría, voy viendo algún tipo de proyecto en GitHub o algún video práctico que tengan y voy a ir paso a paso, entre comillas, realizando, bueno, haciendo estas pequeñas modificaciones, pequeñas entre comillas, de estas tres cosas. Lo primero que sería Docker, después quiero seguir con testing y después quiero cambiar quizás no los tres proyectos, pero sí uno al menos a TypeScript. Migrar todo a TypeScript. Otra de las cosas muy importantes que sucedieron es que cuando terminé el portafolio, al día siguiente, que era mi día entre comillas libre, que me lo iba a tomar para entre comillas repasar, ordenarme, ver qué aprender, entre otras cosas, decidí empezar a buscar algunas páginas para poder traer este día, lo cual no terminé haciendo porque me dediqué solamente a terminar el proyecto. Bueno, adelantándome, decidí empezar a poner mis perfiles en diversas páginas, empezar a dejarlo entre comillas bonito o aceptable para palabras clave, entre otras cosas de SEO. Y vi un cargo que no parecía tan como demandante en requisitos, postulé y cosa que a los 20-30 minutos me respondieron y me dijeron que estaba seleccionado para estar en el puesto. Bueno, no en el puesto, sino que era uno de los cuantos seleccionados para el puesto. Entonces me mandaron un entregable, un PDF básicamente, con el cual yo tenía que construir una API. Era una API corta, bueno, no corta, no es la palabra, es pequeña entre comillas, ya que era una especie de Google Keep por lo que vi. No investigué mucho de la app, pero era una app de notas. El problema era la lógica que tenía, ya que nunca había trabajado con colaboradores. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo tenía una nota y quería agregar a alguien a la nota. Podía tener un sistema de roles también en el que podía editar la nota o podía ver la nota solamente. También otra de las cosas es que también trabajó un poco con el tema del esquema, porque en un primer momento yo estaba haciendo la relación de notas a usuarios de uno a muchos. O sea, una nota puede pertenecer a un solo usuario y un usuario puede tener muchas notas. Pero al tener colaboradores eso cambiaría completamente porque una nota puede tener muchos usuarios o muchos dueños. Entonces, y muchos usuarios pueden tener muchas notas. Entonces eso es una relación muchos a muchos y me tocó agregar otra tabla y hacer unos cuantos cambios en el esquema. Bien, me dieron 3 días para desarrollar este proyecto, contando el día que me entregaron el proyecto básicamente, que ese día se podía tomar, sí, pero fueron fiestas, no hice mucho básicamente. Lo único que hice fue instalar dependencias, levantar el proyecto, armar el esquema de la estructura del proyecto y hacer mi esquema de base de datos, porque sin el esquema de base de datos prácticamente no puedo hacer nada, o sea, sería empezar a dibujar así, después borrar, dibujar, borrar, etcétera. Entonces iban a haber muchos problemas y simplemente me dediqué a hacer la configuración básica del proyecto. El siguiente día fui con todo a terminar toda la lógica, solamente lo que podía hacer, porque testing tomé muy poco. Ah, bueno, esas son cosas que no comenté. Primero que nada, primer punto, tenían los requisitos obligatorios, obviamente en cualquier trabajo hay como requisitos obligatorios, y tenían los requisitos opcionales, pero que sumaban puntos, los cuales eran justo los que yo iba a estudiar, o sea, Docker, TypeScript y testing. Testing lo toqué un poco en su momento, pero más que nada para saber qué era, porque lo veía mucho, lo escuchaba mucho, hablaban mucho sobre él, entonces era algo que sí o sí iba a tener que ver. Ese fue un problema, ya que, por ejemplo, pude haber terminado la aplicación, quizás pude haber instalado Docker, pero no lo hice porque no me daba el tiempo. O sea, el primer día me dediqué de lleno a la lógica, bueno, a la estructura completa del proyecto, pero me faltó la lógica más compleja que era el tema ese de los roles y el tema de los colaboradores. No sabía cómo hacerlo. Y dije, ya, bien, lo dejo hasta acá, tengo mucho sueño, vengo después de año nuevo, no he dormido nada, estoy fatal. Sí, mañana seguimos. Y mañana tenía pensado, yo en mi momento dije, no, sí, mañana le meto Docker, hago testing y termino de hacer la lógica que me falta. Me dio para hacer testing, para terminar la lógica que faltaba y entregar el proyecto, básicamente armar el README, entre otras cosas. Entonces, nos fue bien,
para mí me fue excelente. O sea, primer punto, me prestaron atención en un trabajo. O sea, me dijeron, estás seleccionado, eres uno de los seleccionados para seguir adelante, etcétera. Dos, aprendí bastantes cosas en el sentido de profesionales o cosas en las cuales no le había tomado tanto eh, peso a las cosas. Ya que, por ejemplo, una de ellas era lo que se habla mucho de los tutoriales. Uno sigue tutoriales, sigue tutoriales, sigue tutoriales, pero a la hora de hacerlo se le olvidan las cosas que está haciendo. Hay una mosca acá, voy a sacarla, espérenme, voy a abrir la ventana. Bien, con tema de verano por algún motivo aparecen muchas moscas. El problema ahora es que está entrando mucho viento. Bien, se me olvidó lo que estaba, voy a retomar la idea. Bien, los tutoriales. Como estaba mencionando, mucho empezamos a copiar código de tutoriales, copiar y no le tomamos mucho el peso a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo en su momento se me olvidó cómo... No se me olvidó, solamente que me costó recordar un poco cómo armar el index, cómo armar el app, cómo armar la app, las dependencias, entre otras cosas. Por ejemplo, yo había instalado todas mis dependencias y dije, estoy ready, me faltaba boom, entonces para manejar los errores. Entonces creo que es una cosa de, más que nada, iterar y desarrollar proyectos. Es algo que sí o sí uno va a tener que aprender a medida de desarrollo. Otra de las cosas fue GitHub, ya que yo nunca había trabajado GitHub de manera profesional, ya que solamente trabajaba por mi cuenta. Y ahora mismo, como comenté anteriormente, era una de las cosas que quería empezar a mejorar mi GitHub, porque era un desastre, unos commits horrendos, no había ramas nuevas, no había fusión, entre otras cosas. Y me lo tomé muy personal, entonces me puse a ver el comando de GitHub, cómo mejorar mi GitHub, el historial, todo. Y lo traté de una manera, bueno, no lo traté, sino lo abordé de una manera mucho más profesional, creo yo. Empecé a hacer ramas, empecé a tener buenos commits. Bueno, yo creo que son buenos commits. Vi que habían tipos de textos que iban antes de la palabra, bueno, antes de la frase, entre otras cosas. Entonces creo que lo que aprendí en GitHub, lo que vi de los fallos que tengo míos, me van a ayudar a mejorar bastante. Y entre otras tecnologías las cuales voy a empezar a aprender, yo creo que eso me va a llevar ya como a un siguiente level. Ya puedo ser catalogado como un junior básicamente. Y otra de las cosas fue también el hecho de que tengo que abordar los proyectos de manera más profunda, en el sentido de que muy fácil todo hacer el CRUD básico de un login, de un register, de un CRUD de las notas, usuarios, etcétera, pero a la hora de atacar lógica distinta me cuesta. Entonces creo que es momento de trabajar un poco más, no sé si la lógica, pero sí abordar los proyectos de manera más profunda o tener proyectos más complejos, empezar a hacer proyectos más complejos, porque siento que ya hace falta, y siento que estoy en ese punto en el que ya puedo tomarme mi tiempo, tengo tiempo de más en estos momentos para empezar a generar algún proyecto complejo para poder ver hasta dónde llego. O sea, no tiene sentido poder hacer un CRUD básico, pero después a la hora de hacer la lógica de los colaboradores, que me tome básicamente toda una tarde. No sé si me doy a entender. Así que en resumen, puedo decir que esta semana fue un total éxito. Aprendí bastantes cosas, estuve viendo páginas, las cuales quiero decir que fueron bueno, Get On Board es bastante solicitado porque básicamente trabajo remoto en la gran mayoría y por ende hay muchas solicitudes, muchos buenos solicitantes que postulan a un puesto de trabajo. Vi cómo mejorar mi CV, tengo un CV ya hecho, tengo que mejorarlo solamente. Vi que hay maneras de hacer como posicionarme en LinkedIn, por ejemplo, y sé las cosas que tengo que mejorar yo como desarrollador. Sé las cosas que tengo que aprender ahora o que tengo que empezar a estudiar, y sé las cosas que quiero empezar a estudiar a la par de que estoy haciendo esto. Tengo unas cuantas cosas pendientes, como lo podría hacer Java, como lo podría hacer quizás Nest.js, y quizás buscar algún tema de certificado que tenga peso, o sea, no un certificado de un curso de 3-4 horas de alguna tecnología avanzada, entre comillas, que un certificado del cual demuestre cierto conocimiento o demuestre que tengo al menos unas cuantas horas en esa tecnología. Yo creo que eso me va a venir bastante bien al portafolio. Y con eso dicho, creo que lo puedo estar dejando hasta acá. Creo que fue una semana bastante emocionante y creo que fue una de las mejores semanas para que estamos con cosas. O sea, la cuarta semana, pero vamos bien. Creo que vamos bastante bien. Mucho éxito a todos, espero hayan pasado unas bonitas fiestas, unas felices fiestas. Y para los que vayan a postular trabajo, póngale bueno. Es complicado, es bastante solicitante. Por lo que vi, hay como 1000 postulantes por puesto, hay 200, 300, entonces sí es complicado. Quizás me falta la parte de saber dónde buscar, que he visto mucho que lo dicen, tienes que saber dónde buscar o así vas a saber cómo buscar.
Entonces, creo que cosa de simplemente empezar a indagar, e indagar, e indagar. Así que muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Como mencioné anteriormente, espero que hayan pasado unas felices fiestas, que haya sido precioso, que tengan un buen y excelente inicio de año. Y nos vemos.